right? All right, now, here's the phone. You are in the power of the moment. You are in the power of the moment. You are in the power of the moment. Bienvenidos a Peronismo Puro. Comenzamos un nuevo programa de Peronismo Puro. Y en este, el primer programa de este año 2020, con un invitado que ya estuvo en nuestro primer programa del ciclo Peronismo Puro, que fue el primer programa que realicé yo y que él también nos acompañó. Nos encontramos con el presidente del Partido Justicialista de Lanús, Darío Díaz Pérez. ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Para repetir entonces el éxito pasado, para servirá, esperemos. Sí, la verdad que sí, y la verdad que me encanta que estés en el programa, Darío. Es un gusto estar con vos. Igualmente. Darío, hemos vuelto y hemos vuelto mejores, ¿no? Sí, creo que el año 2019 permitió la recuperación de poder concretar ese sueño que todos transitábamos, sobre todo esa pesadilla que estaba viviendo el pueblo argentino, con un gobierno absolutamente antipopular, antinacional, un gobierno que rompió todos los derechos, todos los avances, así que, como vos decís, hemos vuelto, el peronismo ha vuelto, el campo popular tiene una representación en el gobierno nacional, provincial y en la mayoría de los gobiernos municipales, y eso nos da toda una expectativa tan importante de que vamos a volver a recuperar derechos que se perdieron, ¿no? Cuando se habla de que hemos vuelto y hemos vuelto a mejores, ¿crees que también se necesita volver a Perón? Yo creo que el tiempo ha ido demostrando en el transitar de distintos dirigentes que podemos ponerle nombres distintos a la época que estamos viviendo. En un momento se ponen los nombres de quienes les toca liderar los procesos, pero en realidad todo empieza y termina en Perón, porque no solo que es el creador, el generador de todo un tiempo que revirtió explotación en Argentina y una evidencia muy fuerte para Latinoamérica, para el mundo, como se planteó también cuando el justicialismo aparece en la década del 43-46 desde el gobierno, pero a partir de la revolución libertad, que le dio libertad también a tanta explotación de la derecha, que fue la revolución del 4 de junio de 1943, nombre que no se enorgullece que tuvo nuestro municipio de Lanús como primer nombre patrio, que para corregir también, digamos, no fue un golpe de Estado, como dicen normalmente las derechas apátridas y las izquierdas internacionalistas. No, fue el nombre de un proceso revolucionario que corrió del gobierno de Argentina a la oligarquía y a los gobiernos que estaban vendidos a Inglaterra. Así que fue un golpe contra las oligarquías, por lo tanto no fue un golpe de Estado, fue un golpe revolucionario que puso en el poder al pueblo, y después, producto del cual vino después el general con su elección. Así que digo, es verdad que lo que se extrañaba y lo que se sigue extrañando es que no haya una referencia más cotidiana a Perón, pero en realidad todos los que fuimos ocupando distintos puestos de gobierno en la década anterior, como en esto que esperamos ahora, que ya está en pleno desarrollo, somos peronistas, entonces nuestra referencia indudable es hacia Perón, ¿no? En este punto hay algo que dice Alberto Fernández antes del 27 de octubre, lo dice en Mar del Plata, y él dice: somos la esencia misma de lo que necesitan y quieren los argentinos para la patria. ¿Estás de acuerdo con esto? Creo que es evidente y es tan real esa frase que en realidad nosotros, Perón tiene una de esas verdades que es: el gobierno hace lo que el pueblo necesita, lo que el pueblo quiere, eso es un gobierno del pueblo. Y cuando uno analiza qué necesita el pueblo necesita que se lleven a la práctica todos los derechos que el peronismo fue poniendo en práctica desde su inicio como existencia política partidaria. En este momento, más que nunca, debemos recuperar lo que el pueblo quiere. Yo digo, ¿qué quiere el pueblo? Primero, vivir tranquilo,
mejorar su situación social, educativa, económica, laboral fuertemente. El pueblo quiere que se terminen los comedores sociales. Sirvieron para la etapa de dar contención a tanta pobreza como generó el gobierno de la oligarquía conservadora de Macri. El pueblo quiere que no exista más ese modelo de ayuda social que es clientelar, prebendaria, dominadora hasta de los mejores deseos de la familia. El pueblo quiere que la gente y los chicos coman en la propia familia. En definitiva, el pueblo quiere trabajo. Y el pueblo quiere trabajo con mejores condiciones, con dignidad salarial. Eso lo hizo siempre el peronismo. Así que estamos obligados naturalmente, porque es genético esto, a desarrollar la campaña que el peronismo hizo, hace y seguirá haciendo. ¿Crees que aquello que se decía en el primer gobierno peronista, crees que aquello de gobernar es crear trabajo, que hoy es algo, digamos, que se debería aplicar sin duda? Es urgente. Yo creo que todos los que nosotros hemos llevado, que hemos tenido distintas, y que tenemos, pero distintas responsabilidades de gestiones, como ser intendente, previamente fui funcionario del Ejecutivo de Quindimil en aquel caso, en Lanús, fui legislador local, provincial, y formé parte del gobierno provincial en aquel momento de Duhalde, y en todos los lugares vos, cuando te pones a analizar qué es lo que le da libertad a una familia, qué es lo que le da independencia al padre, a la madre, a los chicos, qué es lo que lo hace no estar dependiendo de alguien que lo tiene agarrado por alguna situación, sea un plan social que con la mejor intención lo puede llevar en forma transparente, pero siempre con un grado de desarrollo muy pobre. Bueno, lo único que te da libertad es el trabajo. Y lo único que te da la capacidad de decir, bueno, tengo un ingreso digno, un ingreso, puedo hacer estudiar a mis hijos, puedo ampliar mi casita, puedo poner el techito donde se me estaba mojando la casa, y eso es el trabajo, no hay otra cosa. Esa dignidad el peronismo la tiene incorporada como un eje central de organización. Perón decía que la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere, precisamente algo que estabas diciendo antes, ¿no? Es eso, el pueblo, lo que creo que la dirigencia tiene que analizar, qué es lo que el pueblo quiere, qué es lo que le da dignidad al pueblo, porque el pueblo no va a querer vivir como dice normalmente los sectores de la derecha argentina, ¿no? Les gusta tener un plan, porque después un bono, un plan, corre por la canaleta del juego y la droga, como dijo un impresentable del gobierno de Macri en su momento. El pueblo no quiere ese tipo de relación de dependencia, el pueblo quiere ser digno y ser libre. Bueno, y el gobierno tiene que hacer eso, y en eso consiste la gestión de trabajo, ¿no? Sí, hay algo que me viene a la mente, esto que tiene que ver con los gobiernos, sobre todo los gobiernos del pueblo, ¿no? Que son los gobiernos peronistas, que tienen que ver con respecto a la justicia social, ¿no? Y no precisamente lo que hacen respecto a lo que decías del tema de los comedores, ¿no? Cuando hay gobiernos no peronistas, empiezan a aparecer los comedores. Cuando hay peronismo, empieza a cambiar esto y el pueblo deja los comedores. ¿Por qué? Porque tiene ese sustento, ¿no? Va a su casa. Mira, la verdad que en esto son lindas las experiencias. Cuando empecé, yo fui diputado en el 2005, todavía estaba la crisis, estaban los prolegómenos de la crisis del 2001, que le tocó en ese momento a Quindimil como intendente. Entonces, digo, en ese momento había colas en la municipalidad que eran indignantes. La verdad que Quindimil y todos los intendentes trataban de ayudar con alimentos a la gente, que era una forma de ponerle agua al incendio que había, enfriarlo. Cuando me tocó a mí empezar a trabajar fue en el 2007, ya Néstor Kirchner había producido un proceso de mucho desarrollo, de mucho avance. Bueno, cuando pasó eso, a mí me tocó que las colas empezaron a disminuir. El tema social no tenía esa emergencia, los comedores bajaron, los comedores en las escuelas, que no desesperaron, empezaron a disminuir la cantidad de chicos que concurrían. ¿Por qué? Porque los padres iban consiguiendo trabajo. Esa es la justicia social. Darío, te voy a pedir unos segundos
Ahora vamos a volver con peronismo puro y después te iba a preguntar precisamente por Néstor, que lo nombraste, por Néstor Kirchner. Vamos a una pausa y ya estamos regresando. All right, now, here's the component. You are in the power of the movement. You are in the power of the movement. You are in the power of the movement. Todos los lunes a las 21 horas por Teleclip, Canal 16, los esperamos para hacer alternativas solidarias, para contarles todas las novedades, todas las noticias, toda la información sobre la actualidad, lo que quizás muchos medios hoy tratan de ocultar y tapar. Nosotros tratamos de mostrárselo y de ser la voz de esa gente que no tiene posibilidad de mostrarse, de contar la realidad que están viviendo. El lunes a las 9 de la noche los espero, mi nombre es Beto Martínez, para hacer alternativas solidarias. Hola amigos, les habla Micaela Sanabria. Les quiero contar que muy pronto por TV Clip se viene algo nuevo. Sí, algo nuevo y muy lindo pensado para vos. Se va a llamar Fin de Show y vamos a tener de todo. Vamos a tener bandas en vivo, entrevistas, todo lo que a vos te gusta lo vamos a tener acá. Así que te digo a vos que estás del otro lado, atenti, porque muy pronto se viene Fin de Show para vos. Mentiras piadosas que me lastiman. All right, now, here's the component. You are in the power of the movement. You are in the power of the movement. You are in the power of the movement. Y continuamos con peronismo puro. Seguimos con Darío Díaz Pérez. Darío, te quería consultar porque en principio en el bloque anterior lo nombraste a Néstor y me gustaría que nos digas unas palabras, vos que lo conociste personalmente a Néstor, me gustaría que nos digas unas palabras de Néstor. Yo no dejo de olvidar, hubo un día que fue un día triste. Fue el día, creo que fue el 27, esto habrá sido el 28, donde vos das un discurso y te pones a llorar. En el Consejo de Debate, me parece. Yo no olvido eso, la verdad que es algo que me llegó muy fuerte. Después yo estuve también en la plaza, pero me gustaría... Tuve situaciones muy intensas con Néstor en momentos muy tensos del país, no de la noche. Y entonces lo viví y lo disfruté. A Néstor Kirchner, por supuesto que hay compañeros que lo disfrutaron muchísimo más. No soy el único que vi eso. Pero digo, de los muchos momentos que compartí con él, lo visualicé claramente como un líder impresionante, pero con una capacidad de gobierno, de conducción y de manejo político como no vi durante mucho tiempo otra gente. Néstor se tuvo que tragar un país destruido de verdad, lo levantó. Se tuvo que tragar un peronismo dividido, lo unió.
recuperó dirigentes que estaban muy castigados por el peronismo y lo volvió a la palestra cuando se lo acusaba que estaba contra Duhalde, que había partido. Néstor trajo a todos los dualdistas, autodenominados dualdistas, podés decir, y siempre ofreció ese espacio de unidad. Entonces, Néstor en los peores momentos de la derrota, como fue la del 2009 con de Narváez, habiendo sido derrotado, porque él iba encabezando la lista de diputados nacionales, nos pidió a los intendentes, yo creo que fui el primero que lo hice, de ir como testimoniales, y bueno, en Lanús ganamos, yo gané en Lanús en ese momento, aún habiendo perdido, recuperó rápidamente. Al día siguiente nos convocó de vuelta con toda la fuerza a salir adelante. Y digo que tengo los momentos más intensos porque claramente en los momentos en que arreciaba esa pelea contra el campo y el campo contra nosotros, en realidad diría que fue eso, Néstor sintió claramente un intento de golpe de Estado muy evidente, y en ese momento la Plaza de Mayo estaba siendo ocupada un sábado a la tarde, estaba siendo ocupado por los sectores de los ultras, había trosco que hablaban contra el gobierno, pero troscos de esos desencajados, no los troscos democráticos, y estaban las derechas, estaba la famosa agitadora de los militares en el bar del frente de la Plaza de Mayo, era bar Victoria en ese momento, y Néstor me llamó por teléfono, me pidió que llame a otros intendentes, me dijo: Darío, no tenemos tiempo, si nos ocupan la Plaza de Mayo, nos desalojan del gobierno. Yo en el primer momento hasta ni entendía, creí que estaba exagerando. No, ya tenés que estar. Bueno, fuimos con los compañeros, hubo 300 compañeros de la NUR que fuimos los primeros que ocupamos la Plaza de Mayo. Estaba Luis Delía con nosotros. Yo llamé a un grupo de compañeros urgentes, digo, ahí estaba. Y esa noche Néstor me dijo, cuando me llamó a la tarde, me dijo: a la noche voy, a las 10 de la noche llego, espérenme, no desocupen la plaza, no se vayan de la plaza. La presencia de todo el pueblo, el orgullo es que fuimos los primeros, pero bueno, estaba todo el pueblo, hizo que se retrocediera en un intento de desestabilización muy, muy fuerte, agitando por derecha y con algunos trasnochados de las ultras que siempre están, también disfrutaban a ver cómo iban a voltear un gobierno porque estaba ese enfrentamiento que el campo nos estaba haciendo. Ese Néstor Kirchner, esa pasión, esa fibra, esa claridad de ver lo que venía y cómo recomponer desde un supuesto paso atrás, pasar a dar 2 pasos adelante, ese Néstor Kirchner era emocionante. Y hoy es emocionante, y siempre me acuerdo que, ¿sabes qué? Quise explicar que lo que se había ido era una apertura de sesiones o un cierre, no me acuerdo bien, en el Consejo Deliberante, quise explicar que quién era que se había ido, era, la verdad que no puedo decir que era amigo, pero una entrañable relación en la que él me dio mucho afecto, y se había ido un gigante de la historia argentina, y eso me trababa cada rato, y evidentemente pude transmitirle a los muchachos y compañeras que estaban ahí que el que se fuera un grande, no era un dirigente, ni solo había sido presidente, fue un grande que contuvo el país y lo sacó de la ceniza. Entonces, lo recuerdo permanentemente a esto, ¿no? Contemporáneamente al tiempo que contás, por allá por el 2010, más claramente estoy hablando de anteriormente a la muerte de Néstor, le pasa la eternidad, estoy hablando del Bicentenario. ¿Cómo viviste los días del Centenario? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, económico. Impresionante. Creo que no puede haber un argentino que se olvide de eso. Tener presente que en ese momento el pueblo en su conjunto salió a las calles, pero de a millones, en todos lados. Nosotros en Lanús hacíamos fiestas en las calles, rememorando el Bicentenario, en la 9 de julio, con ese discurso memorable de Cristina, con la presencia de líderes internacionales. Recordar eso es analizar. Primero, no hubo un solo acto de violencia. Entonces, vieron que el pueblo cuando está contento no se produce ni violencia, no choca entre sí, no se generan discordia, no hay robo, porque decían, cuidado que no hubo un solo denuncia de robo en millones de personas que se movilizaron en la calle, con lo que está demostrado que la alegría, el mejoramiento económico,
el mejoramiento social, darle expectativa de educación a los hijos de los trabajadores. Llenamos de a millones las universidades creadas por Néstor y por Cristina. Y digo, generarles expectativa y esa cosa que da el ascenso social que produce el peronismo naturalmente, eras de una clase que estaba muy complicada, hoy sos clase media, seguí trabajando porque va a ir mejorando tu situación. Entonces digo, ¿cómo no recordar el Bicentenario? Fue una cosa extraordinaria, ¿no? Cristina habla que esos días fueron el último encuentro de los argentinos, el último momento donde los argentinos nos unimos respecto de eso, ¿no? Que yo digo que, como decía Evita, que el pueblo también pasó de masa a pueblo, pero ahí, ¿no? Enseguida, digamos, ¿no? Vos, con respecto a esto, ¿cómo lo ves? Sí, creo que fue un momento de mucha unidad. Yo recuerdo muchos antiperonistas hablando con ellos que fueron a Plaza de Mayo, fueron conmigo y aplaudían, los vi aplaudiendo los discursos de Cristina, los saludos de Lula, que en aquel momento estaba, bueno, estaban todos. Y digo, me parece que es verdad, hasta que empezó una semilla de maldad instalada desde las oligarquías, como siempre, que su voracidad económica hace que se quieran quedar con todo y no puedan aceptar que los más humildes estén disfrutando con ellos, no pueden aceptar que en una fiesta de fin de año los más humildes tenían para comer pollo al horno, lechones, como tienen los sectores que alguna vez se creyeron que eran importantes en Argentina. Entonces digo, eso que hizo el peronismo, de nivelar las aspiraciones sociales, a las oligarquías no le gustan, por eso creo que Cristina sostiene que ese fue el gran encuentro, el último gran encuentro. Después empezó la perversión en los sectores, por supuesto, alentados desde afuera. Está clarísimo que hubo una embajada que trabajó, como está trabajando estos días, fuertemente para que el sector del campo haga una avanzada sobre el Estado, sobre el reparto de la riqueza en Argentina y pretenda quedarse con más. No querían que le toquemos los ingresos de ellos, cuando era evidente que era necesario que de un sector donde al pueblo argentino, el Estado argentino es el que le presta la tierra para que produzca las riquezas. Es verdad, él lo trabaja. Bueno, cuando hay momentos de situaciones internacionales y crisis locales, los sectores que tienen desarrollo tienen que aportar. Ojalá, en aquel momento, la industria también hizo un gran aporte. En estos tiempos, hoy vuelve a ser el campo el que necesita aportar, porque Macri se encargó de destruir la industria. Entonces de ahí no hay aporte. Y hablando de unidad, y hablando respecto del último encuentro de los argentinos también, hay algo que me sucede, que bueno, es una pregunta que generalmente hacemos en el programa, que es esto de ver, por ejemplo, en los actos ver a Evita y no ver al general Perón, ¿no? Y vos en estos días diste un discurso donde vos explicabas de por qué se escondió a Evita y Perón en campaña, ¿no? Sí, yo lo hago como una crítica. Que es algo que vos decías respecto de cómo dejarlo fuera de la campaña cuando el pueblo, nuestro pueblo, los tiene en su corazón, ¿no? Que vos vas a cada casa y es verdad, en cada casa que vos vas está o Perón, Evita, está, no sé, el cuadro de Gardel, ¿no? Y ahora se sumó Néstor, se sumó Cristina también. Bueno, yo lo dije en ese momento y lo sigo pensando como una autocrítica de la campaña electoral que tuvimos en la última etapa. Creo que todos hicimos grandes esfuerzos. Me parece que se repitió algo que estoy seguro que en el corazón profundo de los dirigentes, que para mí se cometió ese error, no está esta crítica, pero en la práctica para nosotros no es solamente un símbolo la presencia de Perón, Evita, el pensamiento peronista, la doctrina peronista, Néstor, Cristina, no es solamente un símbolo. Es un sentimiento plasmado en un deseo, porque nosotros simplificamos y sintetizamos en Perón y en Evita los años gloriosos y lo que entendemos como doctrina. Cuando vos decís lo que el pueblo quiere, el pueblo ya está adoctrinado, lo dijo Perón claramente, ya se cumplió la etapa de adoctrinamiento. Nosotros seguimos adoctrinando a las dirigencias nuevas, pero que no esté y que se haya ocultado exprofeso. No te saques una foto con Perón y con Evita porque pinta viejo, porque pinta desusado.
yo creo que fue un error. Creo que hay una desconsideración de lo que hay adentro del sentimiento del pueblo. Las clases medias que se transformaron en gorilas, no, más bien que a eso no les gusta. Las clases medias que solo ven un consumo muy paquete y un consumo muy de la burguesía, y es posible que no tengan un atractivo con Perón y con Evita, pero toda la mayoría del pueblo, que sigue siendo mayoritario en el electorado, cuando ve a Perón y Evita, no te digo que sale corriendo a recitar las 20 verdades, pero se siente tranquilo, por lo menos, bueno, este tipo está, o esta tipa, lo que sea, está apoyado en un pensamiento peronista. Ni me hace falta que me explique. Si yo veo a Perón y Evita, no hables de vos y de mí, que estamos muy politizados. Se ve reflejado. En la gente común, si ves Perón y Evita, dice, bueno, por lo menos sé lo que quiere este tipo. Claro. No me hace falta incluso ni que me desarrolle un programa de campaña. Ya sé lo que va a hacer en la gente. Ahora, si vos lo escondés, lo tapás, lo ninguneás, no hablas de eso, tratás de que en las fotos no salga todo eso, y la gente entra en desconfianza. No te digo todo, pero una buena parte, que casualmente debe ser lo que necesitas para ganar, entra en desconfianza. Sí, y te quería, ¿crees en este punto que la doctrina pone a todo el mundo a trabajar y patear hacia el mismo arco? Pero eso me gustaría que me lo contestes en el próximo bloque, porque ahora vamos a ir a una pausa con Peronismo Puro y ya estamos regresando. Alright, now, here's the component. You are in the power of the movement. You are in the power of the movement. You are in the power of the movement. Todos los lunes a las 21 horas por TV Canal 16 los esperamos para hacer alternativas solidarias, para contarte todas las novedades, todas las noticias, toda la información sobre la actualidad, lo que quizás muchos medios hoy tratan de ocultar y tapar. Nosotros tratamos de mostrárselo y de ser la voz de esa gente que no tiene posibilidad de mostrarse, de contar la realidad que están viviendo. El lunes a las 9 de la noche los espero, mi nombre es Beto Martínez, para hacer alternativas solidarias. Hola amigos, les habla Micaela Sanabria y les quiero contar que muy pronto por TV Clip se viene algo nuevo. Sí, algo nuevo y muy lindo pensado para vos. Se va a llamar Fin de Show y vamos a tener de todo. Vamos a tener bandas en vivo, entrevistas, todo lo que a vos te gusta lo vamos a tener acá. Así que te digo a vos que estás del otro lado, atenti, porque muy pronto se viene Fin de Show para vos. Mentiras piadosas que me lastiman. Alright, now, here's the component. You are in the power of the movement. You are in the power of the movement. You are in the power of the movement. Continuamos con Peronismo Puro y
seguimos con Darío Díaz Pérez, presidente del Partido Justicialista de Lanús. Darío, sobre la pregunta que había quedado atrás en el bloque anterior, el general decía que la doctrina lo que hace es poner a todo el mundo a patear hacia el mismo arco, ¿no? ¿Crees que esto hoy se necesita? ¿Crees que esto ya está ¿Cómo es para vos esto en los días de hoy, ¿no? que estamos viviendo? Sí, siendo siempre toda mi vida fui muy transgresor, provocador, liero, hice lo que el Papa dijo, ¿no? Hagan lío. Yo hice lío toda mi vida, no solo en mi familia, sino que en la sociedad, en la política, en el partido político, con los militares hice lío, con este último gobierno hice lío, y desde la gestión también hace lío a la hora de confrontar con ideas viejas. El peronismo es una idea súper joven, el peronismo es una idea revolucionaria, el peronismo tiene un grado de instalación actual en el mundo que está demostrando, por ejemplo con nuestros países vecinos, que lo que la gente agarra cuando se pone insurgente contra un sistema que lo está oprimiendo, en realidad se refiere a lo que pasó en la historia argentina y se refiere a lo que pasa en el... Habrán leído que cuando le hacen un reportaje a algún compañero chileno que en estos momentos está en la calle cuestionando a su gobierno, dice: nosotros queremos como Argentina la educación libre. ¿A quién se lo debe eso? A Perón. La educación libre la puso Perón. Cuando en Brasil se ponen por la libertad de Lula, uno de los momentos, y en otro momento cuando se exige por el autoritarismo que está planteando este presidente en este momento en Brasil, y van a la calle, la gente habla de Perón, dice, como hicieron los peronistas en aquel 17 de octubre, nosotros estamos haciendo con Lula, vuelven a referirse, entonces digo, mirá si es revolucionaria, actual y de futuro. La doctrina peronista estuvo escrita pensando el atravesamiento de los tiempos, no estuvo pensada solamente por la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, estuvo pensada para que las generaciones asuman lo que es la justicia social en un gobierno que responda a la justicia social, lo que se haga con la doctrina. Por eso cuando Perón hace ese análisis de la doctrina, dice, muchacho, unidad de concepción te lleva, sí o sí, indefectiblemente, a la unidad de acción. No son palabras vacías que están escritas en un librito y se dijeron perdidas. Nosotros, los que estamos formados, capacitados, adoctrinados, los que discutimos con las izquierdas, las derechas, en las universidades, en los colegios, en los centros de estudiantes, en las iglesias, en todos lados, los que discutimos ideológicamente, planteamos la doctrina como un elemento que da solución a los tiempos actuales. Entonces digo, si vos la ves tan clara, seguramente te va a llevar a una unidad en la puesta en práctica de esa doctrina. Eso es lo que plantea Perón. Obviamente que además está decirte y preguntarte si Perón está en el futuro. Totalmente. Perón diseñó una doctrina, como te digo, diseñó una doctrina para los tiempos de la bipolaridad, de la multipolaridad planetaria, estoy hablando, que como Fidel Castro, pero a Fidel nadie lo puede titular tampoco como un comunista y lo aislar. Fue un nacionalista que se sumó a un proceso internacional que es el que plantea Perón. Los líderes latinoamericanos todos tienen en su memoria lo que Perón hizo cuando planteó su tercera posición internacional ideológica, cuando planteó inclusive distancia con un marxismo cerrado, autoritario, porque nadie puede negar que el marxismo tiene un montón de cosas positivas, pero no concordamos en algunas otras. Y no podés acordar, porque Perón planteó también esa diferencia total con ese capitalismo salvaje, un Estado que se manejó con opresión hacia los trabajadores. Bueno, de eso surge algo que va a seguir durando por mucho tiempo. De hecho, el peronismo rompe el bloqueo a Cuba en 1973, cuando Perón tiene, digamos, no negociaciones, compra y venta, digamos, con Cuba, ¿no? Con respecto, eran unas camionetas. Claro, Argentina. Automotores. Bueno, yo me suelo encontrar ahora, cambió, pero con el embajador cubano, a veces venía al Senado, íbamos a comer, y en la discusión de su
a veces las nuevas generaciones cubanas y otros les da trabajo comprender al peronismo porque desconocen cuestiones históricas. Entonces digo, mira, el primer agradecimiento que tienen que hacer ustedes a nuestro pueblo es que Perón le rompió el bloqueo nada menos que a Estados Unidos. Estados Unidos había bloqueado Cuba de vuelta y Perón les mandó hizo el primer acuerdo de automotores. Inclusive Cuba es deudora de Argentina. Nunca se le ocurrió al peronismo reclamarle a Cuba que venga a pagar. Por supuesto va a seguir figurando porque los estratos contables tienen que figurar eso como deuda, ¿no? Pero digo, mirá hasta dónde la unidad de los pueblos, más allá de las ideologías que son temporarias, sigue siendo el peronismo un eje aglutinador de Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica ahora o nunca, son las frases de Perón. Sí, en este punto, ¿crees que estamos en la hora de los pueblos, como decía el general? Yo creo que hay una inquietud en los pueblos, hay una bronca en los pueblos, hay un grado de sensibilización que hace que los pueblos estén reaccionando, no solo en América, ¿no? Mirá Francia, con los famosos chalecos, mirá Italia, que cada 2 por 3 se dispara, mirá lo que ocurre en Grecia cuando lo condenaron con el Fondo Monetario Internacional, la reacción que tuvieron los pueblos. Mirá Portugal, como han encontrado una alternativa más parecida a la nuestra para solucionar el tema de la deuda externa. Entonces digo, los pueblos van buscando caminos que no aguantan el sojuzgamiento, no aguantan el dominio a sus libertades. Y en eso encuentran, cuando nos mancomunamos y cuando charlamos con procesos y con líderes internacionales, yo me tocó hablar con un montón de ellos por el Senado, y todos encuentran en el peronismo un elemento convocante, un elemento esclarecedor. Entonces solamente hay que recordarle lo que el peronismo hizo, es y quiere. Y eso lo transforma en que la hora de los pueblos tiene en el peronismo una salida también, ¿no? Sí, y justo estábamos hablando, te estaba preguntando lo de la hora de los pueblos, recordaba lo que sucedió en Bolivia con Evo, ¿no? Y cómo Evo se va, y es muy similar a la ida del general cuando se va al exilio, ¿no? Exacto. Que por supuesto me parece que también demostró su coherencia, se había ido muy lejos, y ahora por supuesto viene a un lugar más cerca. Bueno, lo de Evo es otro proceso peronista. Evo habla de Evita. Así es. Y en los tiempos le pusieron el nombre de Evo por el amor de la madre de Evo hacia Evita. Sí. Lo dijo él, me lo dijo Evo. Además de que lo dice públicamente. Claro, sí. Pero me lo dijo en la Universidad de Lanús. Y digo, Evo también, sí, ¿Evo qué es? Es marxista. Bueno, es la forma organizativa que encontró el pueblo boliviano a un grado de opresión terrible. La diferencia que en Bolivia no pasó el peronismo. Entonces no tienen el modo organizativo de acá, porque inclusive tienen un grado de subdesarrollo, pretendían dar a los pueblos mineros, al pueblo cocalero, no de la cocaína, sino al pueblo que sí, que siembra coca todavía, al pueblo petrolero que está trabajando allí. Era el modelo organizativo que encontraron a través del marxismo. Pero Evo reivindica permanentemente a Perón. Ni que hablar Chávez, ¿no? Eso y Maduro. Con respecto a cada rato, la Chávez. Constitución de Venezuela, ¿no? Hecha por el pueblo venezolano. De hecho, Chávez aplica prácticamente la doctrina del 49 Totalmente. ¿no? En Totalmente. Venezuela. Otro que le escuché al lado, habló, éramos 4 en ese momento, hablándonos del peronismo. Él nos hablaba a nosotros del peronismo. Y vos escuchás a Maduro con las dificultades terribles, muy difícil, que está atravesando, que atraviesa el pueblo venezolano, porque también tiene otro bloqueo puesto por los mismos que siguen bloqueando a Cuba. Les encanta bloquear porque creen que los pueblos que los van a dominar. Al contrario, cada vez los pone más insurgentes y cada vez con más convicciones de para qué lado tienen que ir. Entonces, me parece que todo esto demuestra que Latinoamérica tiene una conformación donde el peronismo ha hecho un sello muy fuerte, y en el mundo el peronismo es visto como una cuestión que algunos puede que no lo entiendan, cuando analizan rápidamente, agarran viaje para el lado nuestro. De hecho, hablando de Maduro, Maduro cuando viene, creo que es la primera vez que él viene a la Argentina después de la muerte de Hugo, ¿no? Él dice, soy el segundo presidente peronista de Venezuela. Lo dijo en la cancha
que yo estaba en el escenario compartiéndolo con Maduro. Así que mirá qué orgullo. Lo dijo en esa cancha. Saludó y dijo esto, ¿no? Más bien porque veía un escenario lleno de esa movilización peronista, era típica de lo que también el pueblo venezolano tiene lo que ha hecho Chávez y lo que Maduro intenta seguir sosteniendo, tiene su base en la organización peronista, ¿no? ¿Crees que estamos pasando, digamos, como diría, según las palabras del general, estamos pasando del continentalismo al universalismo con la figura hoy de Francisco a nivel mundial, ¿no? A nivel universal, vamos a decirlo en términos peronistas? Sí, claro. Y sí, por supuesto que sí, porque en ese caso Perón planteó el paso, ¿no?, de los tres lugares, el nacionalismo al continentalismo y el continentalismo al universalismo. Es indudable que está planteado así, primero por la evolución y el grado de intercambio e implicación que hay entre los distintos pueblos del mundo. Recordemos que Lula planteó su apego a una pelea entre el norte y sur, donde Lula decía que África eran hermanos nuestros, y es real, no solo porque son hermanos que han sido y siguen todavía siendo explotados, y eso los convertía en rebeldes contra el capital dominante mal, porque no es un nacionalismo un capitalismo productivo, industrialista, es un capitalismo explotador y extractivista de los recursos naturales, y no les importa nada, y se pretenden llevar de estos países que tienen esas riquezas, se las pretenden llevar sin respeto a ninguna ley. Bueno, por suerte los pueblos se mueven, mirá lo que pasó también en Mendoza, se movilizó el pueblo mendocino y no dejó que avanzara una ley que iba a ensuciar todo el medio ambiente de nuestra cordillera de los Andes. Entonces digo, los pueblos se rebelan y se interconectan, y eso nos está constituyendo en este momento. Seguramente tiene muchísima influencia esta globalización, aún con los criterios del capitalismo, a través de Google y todas estas cosas, que no acuerdo en el objetivo, porque Google es el arma del Pentágono para ver cómo dominar el mundo, pero no importa, tomemos el lado de conectividad que ha hecho, todos nos damos cuenta de lo que está pasando en todos lados y vamos tomando ejemplos, y bueno, le sale el tiro por la culata a ese modelo explotador infernal de capitalismo. Entonces aparecen gigantes, como en este caso el Papa, que ni se lo esperaban, un Papa peronista, con una práctica de la doctrina social de la Iglesia donde el peronismo se nutrió y se nutre, y lleva propuestas que son de unidad, con un concepto de justicia social, de equidad. Y entonces cuando uno ve que las tres banderas estas, justicia social, independencia económica, soberanía política, que en algún momento algún fanático peronista creyó que eran solo nuestras, las tomaron los pueblos de todo el mundo, de que se sienten explotados y dominados. Las toman y eso los convierte en que, viste que somos todos peronistas. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Crees que la unidad debe estar por encima del conflicto aún hoy? ¿Sigues creyendo eso? Absolutamente. Mirá, Cristina fue un gran ejemplo de eso, porque Cristina era en principio parecía la líder única, sin embargo dijo, entiendo que conmigo, que yo sola no gano, pero sin Cristina no se puede ganar. Unidad, unidad, unidad por arriba de todo. ¿Qué es lo que hicimos en Lanús? Lo que intentamos hacer en Lanús, y que ojalá podamos seguir sosteniéndolo, entendiendo que las generaciones tienen que pensar en hacerse cargo del municipio de Lanús como corresponde. ¿Crees, como decía el general, que cuando un compañero lucha con otro compañero es porque ese compañero se pasó al bando contrario? Algo que decíamos a Mao Zedong, ¿no? Seguro. Y Perón lo tomó rápidamente. Totalmente. Está demostrado. Si alguien acuerda con el enemigo y empieza a cuestionar a un compañero del propio espacio, déjame que estoy dudando en primer lugar si seguís siendo compañero. Si entendés que primero, por arriba de las contradicciones, como decía recién, están primero la necesidad de que nuestro pueblo evolucione y que consiga, con estas herramientas, consiga avanzar, bueno, me parece que estaremos juntos. Si no es porque te pasaste al bando contrario, ¿no? Y ahora hay una cosa que también, por ejemplo, se me venía a la mente. Cuando Perón, siempre me gusta hablar del regreso de Perón, ¿no? Y sobre todo ese 17 de noviembre.
a mi entender, Perón vence al odio. Creo, ¿no?, que, digamos, y ese amor también se traduce en unidad nacional, ¿no?, porque él viene buscando esa, ¿no?, esa unidad nacional después de todo lo que le habían hecho a él y a nuestro pueblo, ¿no? Los tiempos son tan parecidos y se van repitiendo, porque el accionar del enemigo del pueblo es el mismo, ¿no? Que la historia no se repita, se repite como tragedia, de distintas formas. Pero digo, en aquel momento Perón, claro que la primera demostración de la ruptura de lo que las oligarquías creían, o el antipueblo creía que iba a ser Perón, venganza, odio, devolución con rencor, lo sintetiza en una frase que nos transforma una de las 20 verdades del peronismo que había nacido en el 45, el 46, lo transforma en una nueva que es: para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, y hace su primer abrazo con Balbín, alguien que había sido su enemigo, inclusive que lo había señalado, que lo había denunciado. Perón supera todo. Yo creo humildemente, no quiero comparar a nadie con Perón porque es una montaña gigante la de Perón, pero creo que de alguna forma todos los dirigentes han ido haciendo demostraciones de que hay un momento de que si vos de verdad sos dirigente, vos de verdad entendés que tenés responsabilidad en la conducción de un pedazo del pueblo o de una gran parte del pueblo, tenés que hacer un gesto de desprendimiento. Y creo que Néstor lo hizo cuando, lo que te contaba antes, salió a convocar a sectores que habían estado en contra de él, adentro muchachos, peor es estar lo que le van a hacer al pueblo si nosotros no estamos. Cristina lo hizo recientemente con este gesto con respecto a ponerlo a Alberto Fernández, y cada uno de nosotros en la medida y en chiquitito hemos hecho estos gestos, así que el que pretenda ser dirigente tiene que tener eso en la cabeza. Lo que no quiere decir que nos olvidemos de todas las que nos hicieron y que nos olvidemos de la inconstitucionalidad, de la ilegalidad que cometieron, y por supuesto que no va a tener perdón aquel que haya delinquido. Pero fuera de eso tenemos que hacer un esfuerzo por llevar a todos en el mismo carril, ¿no? Darío, nos estamos yendo, y como nos estamos yendo, me gustaría que nos digas unas palabras a nuestro público de peronismo puro, al peronismo en general, peronismo de Lanús, lo que se te ocurra. Bueno, primero felicitar que tengamos un espacio donde el peronismo se pueda expresar, donde se discuta de verdad el peronismo, con sus distintas lecturas, adaptaciones a los nuevos tiempos, debates nuevos que se incorporan siempre sobre la base del peronismo, así que mirá si sigue siendo revolucionario. Pero bueno, entendernos entre nosotros, seguramente los que estamos mirando este programa seremos compañeros peronistas, compañeros y compañeras, y entendernos que profundizando siempre en nuestra doctrina, en nuestra ideología, y buscando soluciones en lo que aprendimos de lo que Perón llevó a la práctica, no lo que desarrolló solamente en un librito, me parece que es la mejor forma de seguir encontrando caminos para que nuestro pueblo sea feliz y nuestra patria grande. Así que en el mismo camino tenemos que encontrarnos siempre, así que muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Darío, por estar con nosotros acá en este programa. Y nos estamos yendo con Peronismo Puro, y antes, en este primer programa del año, quería expresar que habiendo presos políticos no puede haber democracia real en la Argentina. La democracia es aquella donde, precisamente algo que decía Darío, ¿no?, anteriormente, Darío decía que el gobierno debe hacer lo que el pueblo quiere, ¿no? Y bueno, precisamente yo creo que lo que quiere nuestro pueblo es que no haya presos políticos, que esos presos políticos estén en libertad como corresponde y en sus hogares, con sus familias. Así que los dejamos hasta un próximo programa. All right, now, here's the phone. You are in the power of the moment. You are in the power of the moment. You are in the power of the moment.
Canal 16, los esperamos para hacer alternativas solidarias, para contarles todas las novedades, todas las noticias, toda la información sobre la actualidad, lo que quizás muchos medios hoy tratan de ocultar y tapar. Nosotros tratamos de mostrárselo y de ser la voz de esa gente que no tiene posibilidad de mostrarse, de contar la realidad que están viviendo. El lunes a las 9 de la noche los espero, mi nombre es Roberto Martínez, para hacer alternativas solidarias. Hola amigos, les habla Micaela Sanabria y les quiero contar que muy pronto por TV Clip se viene algo nuevo. Sí, algo nuevo y muy lindo pensado para vos. Se va a llamar Fin de Show y vamos a tener de todo. Vamos a tener bandas en vivo, entrevistas, todo lo que a vos te gusta lo vamos a tener acá. Así que te digo a vos que estás del otro lado, atenti, porque muy pronto se viene Fin de Show para vos. Mentiras.